Hola a todos, soy Fernando Toledo, editor de Sociedad del Diario Los Andes, y esta es una producción para La Voz, Vía País y Los Andes. Y estamos ahora en compañía de Pablo De Santis, uno de los más destacados escritores de la Argentina actual. Muchos lo conocemos en sus dos vertientes, como escritor para novelas para adultos y también como escritor de novelas juveniles. Y bueno, me gustaría en esta charla tan particular, en este formato que estamos llevando a cabo, que empezáramos hablando de esto, acerca de cómo conviven en un escritor, en el trabajo creativo, estas dos vertientes de la literatura, y cómo en el momento de tu trabajo creativo aparece la decisión de escribir un libro y que va a ser en algún momento para un público juvenil o más chico, y en otro momento para un público adulto. ¿Cuándo se produce esa decisión de que ese libro va a ir hacia uno u otro de los públicos? Bueno, buen día Fernando y buen día a todos los que nos están escuchando. La verdad que se me aparece con bastante claridad. Eh, Cierto tipo de argumentos, en general un poco más alejados del mundo real, los considero como que están más destinados a un público juvenil. Pero yo no creo que haya grandes diferencias, digamos, mi literatura para adultos y para chicos se parecen bastante. En ningún caso son textos realistas, generalmente son mundos autónomos, bastante alejados de la vida real, ¿no? Para mí siempre escribir es como construir una especie de mundo ilusorio que mientras está leyendo el lector tiene que estar convencido de que eso de alguna manera es real, ¿no? Claro. Bueno, ahí está, juega quizá la fantasía o la manera en que uno mismo como niño o joven abordaba también su propia lectura. Quizá como ya sabiendo que ingresaba a un mundo ficticio o esperándolo, y en otros casos ya como lector adulto sabiendo que hay lecturas que terminan hablando del presente también, ¿no? Sí, para mí me parece que a veces la literatura, hay escritores que consideran que la literatura refleja lo real de una manera muy directa, ¿no? Y otros escritores consideramos que la literatura refleja lo real, pero de una manera indirecta, un poco al modo de los sueños. Los sueños nos reflejan, pero no quiere decir que vayamos a soñar con algo que efectivamente nos ocurrió, ¿no? Para mí la literatura refleja lo real a través del mundo de los símbolos, de situaciones imaginarias y que a veces pueden ser más representativas que los hechos reales. Bien. Es evidente decirlo, casi está de más, pero tu gusto también y tu maestría, me permito decirlo, con el género policial. En ese sentido hay algunos títulos entre tu bibliografía notables, como La Traducción, El Enigma de París, La Sexta Lámpara, si se quiere también, uno de mis preferidos, y donde a la vez también se destacan los escenarios creados, y también la preocupación, se diría, filosófica por los hechos que se narran. Eh, pero ¿cómo es en tu caso la gestación de una novela así? ¿Surge más bien por esa clase de preocupaciones, entre comillas, filosóficas, o surgen a través primero de la creación de la trama? Bueno, en el caso de las novelas policiales, sí, para mí la trama es fundamental, pero hay en la idea de un policial, ¿no? A mí me marcaron muchísimo las novelas de Agatha Christie, ¿no? Que ya mis padres leían, estaban en mi casa familiar, en un cuartito donde estaba, que era cuarto de planchado, cuarto de las herramientas, cuarto de los juguetes y cuarto de las novelas viejas, entre ellas las de Agatha Christie. Eh, Me parece que ya la idea de los policiales de esa época, ¿no? De los policiales ingleses, los policiales con Poirot, la señora Marple, con los sospechosos, la reunión final, las pistas. Ese tipo de policial para mí tiene una idea detrás, la idea de que se puede alcanzar la verdad a través de los indicios, eh, digamos, esa voluntad de querer saber la verdad era muy importante. También había una especie de psicología, ¿no? Una idea sobre cómo son las personas. No conocemos a nadie completamente, los conocemos como a fogonazos, a flashes, ¿no? Conocemos partecitas de cada uno, pero no lo conocemos completamente, ¿no? Esta es una idea que funciona en la novela policial
porque bueno, si los conociéramos completamente adivinaríamos quién es el asesino, ¿no? Entonces este escamoteo, pero más allá de los crímenes me parece que también habla de cómo es la gente, y yo creo que ahí está el encanto de la novela policial, tanto como lectores, como escritores, ¿no? Como autor, claro. Y volviendo a la literatura juvenil, a ver, también reconozcamos que hay cierta comodidad a la hora de hablar de los términos, porque como vos decías, a veces pueden ser borrosos los límites, y un libro juvenil puede ser abordado y disfrutado tranquilamente por un adulto, y hasta a veces viceversa. No sé si me estás escuchando bien, pareciera que no. ¿Me estás No, escuchando? no, sí, sí, se entrecortó un poquito Perfecto, tu bueno. voz. Te decía que, volviendo a la literatura juvenil, que en tu caso tiene libros muy destacados, como Páginas Mezcladas, El Inventor de Juegos, que llegó al cine, o alguna más recientes, como Leira o Quién quiere ser detective. Yo me preguntaba cuáles son los desafíos al imaginar a un lector joven, que hoy en día quizás están cada vez más atraídos por otras distracciones. Sí, yo desde que empecé a escribir para adolescentes, para jóvenes, lo que siempre pensé en, digamos, en alguien que se asomara a la lectura, pero no en una generación en particular, ¿no? Es decir, por eso nunca incluí cuestiones que tuvieran que ver con tecnología ni nada por el estilo, ¿no? Que hubieran quedado totalmente obsoletas con el paso de los años, ya que no sé, mis primeras novelas eran de los años 90. Eh, pero para mí eso, imaginar alguien que se asoma a la literatura por primera vez, o una de las primeras veces, es para mí uno de los disparadores para empezar a escribir. Pero en cierto modo siempre nosotros como lectores nos podemos poner en ese lugar, porque siempre la literatura tiene eso de cierta renovación, ¿no? Digamos, nos acercamos a un escritor que no hemos leído, o a una novela que no hemos leído, y por primera vez nos entramos en ese mundo en particular, ¿no? Así que es como una especie de aprendizaje que también los adultos tenemos como lectores. Claro, claro. Y estamos en una época de cuarentena, de aislamiento, y podría pensarse que quizás es un momento propicio para la lectura. ¿Qué estrategias se te ocurren o consejos, a vos como un autor dedicado durante muchos años, también como editor, a editar libros pensados en lectores iniciados o pequeños lectores? ¿Qué estrategias o consejos se te ocurren para estimular la lectura, sea en jóvenes o sea en adultos, en estos momentos? Bueno, para los chicos yo creo que lo mejor es empezar a leerles algo que a uno le haya gustado y ver si les interesa continuarlo por su lado o no, ¿no? Pero para mí lo primero es la cercanía de los libros, ¿no? Tener los libros cerca, tenerlos ahí. Ese para mí puede ser un modo. En cuanto a cómo incentivar la lectura ya en adultos, la verdad que no sé. La verdad es que hay gente que le encanta leer y hay gente que no le gusta leer. A los que nos gusta leer nos resulta un poco difícil ponernos en la cabeza de alguien que no le gusta para nada leer. Pero bueno, qué sé yo, depende de cada uno y sabemos que funciona así. Lo que sí creo que es común a todos los seres humanos es la pasión por las historias. No necesariamente por las historias escritas, pero sí por las historias, ¿no? Nos interesa la ficción, nos interesa conocer la vida de los demás, nos interesa que cuando conocemos una historia que tenga sentido, que tenga un final, que tenga claridad, digamos. Eso yo creo que es algo común a todas las personas. Bueno, en esa respuesta también se evidencia un poco quizá tu propia concepción de la literatura o de tu propia literatura, y ahí podemos jugar un poco con ese sentido de algunas definiciones que has dado vos mismo de tu propia obra, al sentirte vos mismo como un autor clásico, en el sentido ese que acabamos de decir, en el de buscar las historias, primero que nada, o de volcar gran peso de la obra en la historia en sí. Así que lo que se me ocurre a mí como lector de Pablo de Santis y de autores contemporáneos destacados de la literatura actual, contemporánea actual es un poco redundante, pero digo,
¿podemos empezar a atisbar en qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Tanto de publicación, a lo mejor, de algo que ya esté previsto, o en lo que estés trabajando actualmente. Bueno, ahora estaba corrigiendo una novela para adolescentes que saldrá el año que viene. Esto, por supuesto, este asunto de la pandemia ha complicado toda la vida de las editoriales, está muy complicada porque no ha habido, además de que la gente no puede ir a trabajar a las editoriales, ha paralizado completamente la venta de libros, ¿no? Salvo un poco que se han vendido los libros por internet, pero digamos es una pequeña parte digamos, las editoriales están realmente muy complicadas ahora. Pero bueno, en algún momento saldrá esta nueva novela, que tiene por protagonista al Capitán Nemo, ¿no? Es la primera vez que tomo un personaje del Capitán Nemo que, terminadas todas sus correrías por los mares, pone un hotel en la Patagonia, Ah, bueno. en la Patagonia Argentina, en la costa. Y bueno, es una aventura vinculada a ese lugar y al Capitán Nemo como un hotelero. Pone un hotel para solitarios, Ajá, no para familias, sino para gente solitaria. bien. Bien. Ese es un poco el eje de la historia. Y en este caso va a alojar a alguien con la cara descubierta, ¿no? Como en la isla misteriosa, digamos, quizá, un poco oculto y de Sí, sí, sorpresa. él va con un nombre falso, ¿no? Porque lo persiguen, países e imperios pusieron precio a su cabeza, así que... Claro. Y por otra parte, la editorial Planeta está cuando se normalice un poco, está por reeditar novela mía como el Enigma de París, la traducción y el Calígrafo de Voltaire, que van a salir en una colección de bolsillos muy lindas que tienen. Hace poco vi las nuevas tapas muy lindas. Qué bien, bueno, Estoy, va a ser una buena oportunidad para quienes no han alcanzado a sumergirse en esas grandes novelas tuyas de poder, sí, conocerlas de primera mano. Entonces, aprovechamos para recomendarlas. El Enigma de París, por ejemplo, para hablar de algunas de las que mencionó ahí Pablo, es una de las novelas más premiadas de Pablo de Santis, una de las más destacadas de su trayectoria. Recibió premios por todos lados. La recomendamos desde acá, desde los Andes también. Y bueno, esperamos entonces pronto esas nuevas reediciones, por un lado, y esta aventura del Capitán Nemo que también nos atrae a todos los lectores. Bueno, Pablo, siempre son cortos, 10 minutos para hablar y conocer un poco de tus ideas sobre literatura, pero esperamos que esta charla haya interesado a todos y que haya sido agradable también para vos. buenísimo, Fernando. Te mando un abrazo grande desde Caballito, desde Buenos Aires. Bueno, igualmente, ya seguirá habiendo excusas para seguir charlando. Un gran saludo, Pablo. Bueno, era Pablo de Santis, novelista argentino, uno de los más destacados. Recordamos que una de sus novelas más recientes es La hija del calígrafo, también Leira, una novela pensada para el público juvenil, si se quiere, y una gran bibliografía para conocer si aún no se la conoce. Esto fue una de las producciones para La Voz, vía País y los Andes, vía Zoom. Hasta la próxima.